que tengo que hacer algo nuevo. Recibir algo nuevo. Escuchen, pero lo recibir, ya lo he recibido por la palabra. Lo que tengo que, oiga, yo asistirme en esa palabra y escuchen, y empezar a provocar cosas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero usted tiene que ser alguien que le saque de adentro suyo, que le crea a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, cuando decimos que los demonios se van a sujetar, los demonios tienen más fe a veces que los cristianos, porque ellos saben y reconocen en qué cristiano va Dios. Pero escuche, en todo cristiano va el Señor con ellos, pero hay un cristiano que es diferente. Hay un cristiano que escuche, cree que ese poder está dentro suyo y que está para usarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces quiero decirle por qué hablo esta palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué debate esto de la fe? Porque tenés fe, todos me van a decir que tienen fe. Bueno, quizás algunos me digan que no. Pero ¿cómo quiere, oiga, que esa vida cambie? ¿Cómo quiere que reciba esos milagros extraordinarios? ¿Sabe qué le he dicho? Estábamos hablando en la oficina. ¿Quieres saber qué estábamos hablando? No te lo voy a contar. Escuche, estamos hablando que tenemos que entrar, oiga. Le digo, mira, tenemos que entrar en un nivel nuevo. Escuche, si usted se junta con una persona que su nivel de fe es mediocre, créame que escuche que tarde o temprano, si usted, oiga, se junta, oiga, quiero decir cuando se junta, que se lleva por esa persona. No quiere decir que no se podemos juntar con el débil de la fe. No estoy diciendo, estoy diciendo algo de crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero decirle esto, la fe va a chocar. Va a chocar con la persona, oiga, escuche, que no quiere creer. Si usted se junta con gente, oiga, cuando digo juntarse, que se pone de acuerdo con gente que no tiene fe, sino que tiene, escuche, rasgos de poder, emociones de creer a Dios, tarde o temprano se le chupa eso adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como siempre digo, usted se junta con un fumador, oiga, por más que no fume, la nicotina se le pega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo si me junto con alguien que no tiene fe, oiga, lo dejo hablar hasta ahí, pero en un momento le pongo la tapa y le digo, mira, tenés que cambiar la mentalidad, tenés que renovarte, o no te quiero escuchar más, no me servís, no querés escucharme, no me servís. ¿Sabe por qué? Porque esa persona viene de un nivel espiritual, escuche, bajo. Así que esas cosas se transfieren. El diablo sabe si pasa un hijo de Dios y tiene, escuche, tiene fe en lo que Dios le dio para echarle fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quiere crecer, iglesia? En todas sus áreas. Fe es mantenerte creyendo que Dios lo hará. Cuando dicen gloria a Dios, Dios dijo que va a restaurar mi familia y va a ser la peor semana de mi historia, no me importa, Dios dijo que la restauraré. Y yo le creo a Dios, Señor, tú que estás restaurando mi familia. Cuando dicen gloria a Dios, fe es que va a venir un ingreso mayor y esa semana no cobré ni siquiera el salario de los chicos. No me interesa, Señor, sé que el diablo le ha molestado, pero tú eres mayor que toda cosa. Sé que viene ingreso, Señor. Dicen gloria a Dios. Porque fe no es renegarte cuando no veas el resultado. La fe no comparte con esa naturaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se puso despegado a pensar como pensamos los pastores. Yo tengo que tener fe que Él tiene el control y que la palabra a usted le va a servir. Tengo que tener fe en usted. Escuche, Señor, estás con ellos. Señor, los vas a bendecir. Señor, algo va a suceder de parte de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, momentáneamente, oiga, tengo que usar la fe. Porque yo no sé si usted iba a venir hoy. Cuando dicen gloria a Dios, pero usted vino, pero yo ya me preparé. Porque sé que venía. Cuando dicen gloria a Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque, escuche, ¿cómo que te bendijo Dios? Amén. ¿Estás conforme? No. Yo digo agradecido. Amén. Amén. Es una conformidad de agradecimiento, pero no te echaste. El problema es que te libró Dios de los del bicharraco, de los demonios, de toda esta porquería divisado, de las tinieblas que te tenían, y ahora te quedaste ahí estancado. Tu vida no levanta. Ahora, está bien, no estás mal, pero tampoco, escuche, estar bien hoy no significa que estoy en lo que Dios quiere. No estás en lo que Dios quiere. Ahora, todo lo que pudiste recibir hasta aquí, oiga, en crecimiento, en liberación, en bendición, es porque en un momento recibiste la palabra y tuviste fe. Amén. Cuando dice gloria a Dios, te estoy diciendo que no te puedes quedar quieto como estás. La iglesia, escucha, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, oiga, que está en constante renuevo. Yo no lo veo a Cristo envejeciendo. ¿Y usted cree que la iglesia está para envejecer? No, la iglesia está en un renuevo constante. Porque cuando alguien está buscando, está resplandeciendo. Su fe está despierta. Cuando dice su fe está despierta, quiere más. Dice, yo necesito más. Cuando dice gloria a Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo esta tarde mientras oraba? Le decía, Señor, dame más fe. Señor, dame más fe. Para alcanzar, oiga, algo nuevo, algo diferente. La fe no se puede estancar. Si vives igual que hace, escuche, 2 meses, 3 meses, 4 meses, en un estado espiritual, no estoy hablando solo de lo económico, porque lo económico es secundario. Lo que primero tengo que recibir es la certeza, la fe, la certeza que eso está para mí. Y oiga, y lo que viene no me será esa bendición de carga o de tropiezo. ¿Cuánta gente Dios la bendice? Dios cumple con su palabra y luego se olvida hasta que revienta los últimos recursos de Dios y viene y te dice, pastor, ¿por qué me fue así? Si ya lo sabes. Cuando te dicen gloria a Dios, la fe, oiga, tiene que despertar. Dios dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted viene afilado en la fe, usted me está adorando. Usted tiene que orar. ¿Sabe qué es orar? Hablar con Dios. A Dios no se le dice, bueno, Dios, algunos escuché cosas, no acá. Barba, bendecime. Mira, Señor del cielo, peleado, roñoso. No, si no va a debatir con eso. Y vos melenudo, ¿qué decís? No, dice que anda buscando adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Le desafío, escuchen por la palabra, que busquen mayor nivel de oración, que estés intercediendo, que estés clamando de una manera distinta, oiga, que te ponga, oiga, si un par de días cambian tu atmósfera, traen bendición. Imagínate vivir una vida continua en ese ambiente. Cuando dice gloria a Dios, vivir una vida continua en un ambiente, oiga, donde estoy combinando que los cielos vengan sobre mí. La fe tiene que ser movida. No puede, escuche, ¿quiere saber si usted se ha detenido? ¿Quiere saber cómo está el estado de su fe? ¿Lo quieren saber? Vos ya lo sabes. ¿Cómo oras? ¿Orar? Ah, sí. ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Sentís pasión como antes de arrebatar una bendición? A ver si me entiendo. ¿Cómo quieres? Hacemos con las manos así, yo sigo mirando para allá. ¿No verás? ¿Se distingue algo ahí? Y yo digo, paso por el lado y digo, ¿qué le pasó? No. Y sigo hablando. Y sigo, escuche esto. Sigo hablando. Se va a cansar este. Pero hay un momento que digo, ¿qué? Está perturbando a este muchacho. ¿Qué está nadando? ¿Qué está haciendo? No se fue a hacer ejercicio la
casita. Como no le hago caso, él empieza a usar ahora su voz. Señor, quiero tu bendición. Soy humano, pero se va por de Dios. Amén. A ver, ¿me está entendiendo? Amén. Estamos un montón de gente, pero hay alguien que está loco, quiere algo. Yo no sé hasta ahí porque Dios no me reveló qué necesidad tenía. Pero yo no sé, digo, ¿qué le pasó? Entonces, para no matarlo a Matías, sácamelo, que está un payaso, está ahí moviendo los brazos, ya se cansó. Dale, te vamos a hacer sufrir. Llega el momento, oiga, escuche, eso es, escuche, porque él creyó. Esa noche tenía que ser diferente. Porque Dios anda buscando a qué? Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es hablarle? Creer en la iglesia. Pero este muchacho algo quiere. Y me está molestando. Pero algo quiere. ¿Sabe qué es la fe? No quiero volver igual. Tengo que llevarme a algo. Esa es la fe. Quiero llevarme a algo. Y quizás usted tenga fe, está recibiendo la enseñanza. Pero él no quiere solo la enseñanza, quiere algo más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, podemos venir a la iglesia a recibir la enseñanza y volver. Esa enseñanza nos edifica, nos enseña, pero que está provocando algo distinto. Séntate. Próximo día, vuelve de vuelta. Y él está reclamándole a Dios. Dios, bendecime. Dios, bendecime. Llega un momento, no sé cuándo es ese momento, pero yo sé que Dios siempre llega temprano. Nunca llega tarde. Y llega un momento que estoy ahí y el Señor me dice, decile a Johnny que lo amo y lo que prometí lo voy a hacer en él. Y recibe. Se la lleva. Pero él tuvo fe para pelear. Él tuvo fe para creer. No estoy diciendo, oiga, que si usted no se pone de pie, estoy diciendo que él tuvo una disposición. Porque ponerse de pie es para diferenciarlo. Lo que usted tiene que poner de pie. Escuche, es su clamor delante de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy de pie esperando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tu bendición. Usted no se puede ir de un culto porque sí, hay alguien que te arrebata la bendición. Porque somos hombres de Dios, oiga. Y escuche, me río, oiga. Escuche, disfruto un momento. Pero hay un momento que no es para mí, sino que Dios lo tiene para usted. Cuando le dicen gloria a Dios, ese es el momento que tengo que arrebatar. Cuando Dios me habla, no pierdo tiempo. Cuando dicen gloria a Dios, es un momento donde Dios me desafía en mí. Así que usted tiene que venir a un culto. Escuche, tendríamos que venir orado. Orado. Tendríamos que venir orado. Cuando alguien está orado, escuche, ese estado, buscando a Dios, está loco. Está loco. Está sonriendo y dice, oh Dios, este es mi vida. Cuando alguien no lo está. Pero cuando alguien estuvo orando, estuvo creciendo, porque puede estar orando sin fe. Pero cuando alguno oró, cuando tiene el deseo que Dios lo bendiga, me está expectando. Eso es buscar, escuche, Dios busca hombres y mujeres, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está expectante, esta es mi noche. Esta es mi noche. Esta es mi noche. No vengo a perder el tiempo, no me pierdo el partido de Argentina, no me pierdo a Moisés, oiga. Voy a estar con el Dios de Moisés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, gente, oiga, que entienda, que rebate la bendición. Gente que le crea a Dios. Pues tú le dices, Señor, y escucha esta palabra. Cuando hablamos de fe, se agita la fe.
Pero vengan ustedes van a ser de más naturales. O sea que yo siento acá adentro que algo va a suceder tremendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy viendo que le están diciendo, preparémonos para el 2017. Amén. ¿Qué estamos hablando arriba? Señor, ¿quién es nada? Y no se sienta último en la fila, porque eso tampoco es fe. Pero tiene un montón de muchachos. Yo no sé si será este tiempo para ellos. Y usted que entró último, tome el lugar de escuche que tenía que tomar ellos, porque quizás ellos se quedaron cómodos. Así que tendrán que ver. Me junto hoy y empiezo a hablar de los sueños. No comparto mis sueños íntimos, pero empiezo a compartir sueños. Y este 2017 va a ser tremendo, ¿sí? Y sinceramente, Marcelo, a prepararse. Escucha, estoy preparando viajes. Y estoy preparando, escuchen, lugares que vamos a estar, puertas que quiero abrir, Y escuchen, me voy con ellos. Sí, pero está difícil. Dice, digo, no sé que alguien te explica para todo esto. Y voy a decirme algo descalificativo, pero con amor. Dice, no tiene nada que ver de petizo. Pero por más que no me ataque, escuche lo que yo dije, pero su naturaleza me está atacando lo que yo vi. A ver, ¿me entendió? Amén. Su naturaleza, escuche, lo que lleva adentro, me ataca lo que vi. Digo, che, adentro me pinta. No sé, le digo, Señor, a ver qué vas a hacer con él. Y esto viene y dice, sí, pero es chiquito. Aparte, Caro no sabe cocinar. Si lo envías al impenetrable, ¿qué va a hacer Caro? Se hace un huevito, se le quema. ¿Qué quiero decir? De una manera u otra, ellos naturalmente están viendo lo que no veo. Si no, escuchen, no ven lo que yo veo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el que me está diciendo que sí es el Espíritu de Dios. Y me dice, hay algo en él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí se distingue. Cuando alguien tendría que decir, sí, mirá, te digo sinceramente, pintan de lo mejor. Vamos a orar para que sean enviados. Vamos a orar por lo que van a establecerlo. Vamos a orar para que hagan la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, pastor, contá conmigo cuando Dios te hable. Contá conmigo. Estoy más desesperado que Alito. No, cuando dice que pero Alito venía todos los días, venía a adorar, venía a cantar, venía a aplaudirle al Señor, venía a levantar sus brazos. Cuando dice gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un milagro para uno puede ser una casualidad y para el otro es una visitación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, qué caso, mira, increíble. Yo oré por un milagro. Y yo, mira, salta en la natural y dice, bueno, le dio a ella. Si no te hubiera dado a ella y ella, no estaría. Pero no estaba antes. Dios tocó a ella y a ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Acá, iglesia? Amén. ¿Quiere crecer? Amén. ¿Quiere que su fe desarrolle? Amén. ¿Quiere expandirse? Amén. Y recibirlo acá adentro. Primer punto, tiene que orar, hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en tu casa? Señor, yo te pido, tú sabes, Señor, que yo quiero hacerlo, pero si yo lo tuviera, lo haría, pero si no lo tuviera, no puedo hacerlo. Mira Moisés, Señor, yo te lo cruzaría al pueblo, pero caminando ni loco, te imaginas a ver qué hacen las sandalias, qué sé yo, dame una 4x4, una Hammer, dame, y yo te cruzo un desierto, pero así no, y después uno llega allá, dame una lancha, pero más, mejor dicho un velero, tampoco, Le digo que caminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué le hablo estas cosas, iglesia? Porque tenemos que creerle. ¿Por qué le hablo esta palabra en esta noche? Tiene que crecer. La fe es, o sea, que tengo un sueño, voy a hacer esto. ¿Me pueden ayudar?
Porque tengo que hacer esto porque Dios me habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienes que provocarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted tiene que crecer. Tienes que irte a tu casa, oiga, con una fe. Escuche, mira, no igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastor, te amo igual que el primer día. Yo dije, qué error. Porque Dios se ha ido revelando diferente. Tendríamos que amarlo más todavía. Mi amor contigo no ha cambiado. Nunca cambiaré. Siempre será igual, Señor. ¿Qué está mal diciendo? Vamos a cambiar y a mejorar. Todos dicen gloria a Dios. La fe, iglesia. Cuando te propones una cosa, oiga, los cielos se ponen de acuerdo contigo. Suéñalo. Decreta ese sueño, Dios. Suéltalo en Dios. Provócalo, búscalo. Golpea, que al que golpea se le va a abrir. Todos dicen gloria a Dios. Al que golpea se le va a abrir. La fe es una insistencia de constancia, de golpear, golpear, golpear. Pero no golpeé, digo, esto nunca se me abre a mí, no se me va a abrir. No, la fe es, Señor, yo sé, Señor, que no solo está esa bendición, sino que hay más bendiciones, más. Y empieza a soñar sobre esa bendición, más lejos todavía. Es lo mismo que soñar. Que alguien en tu casa sea salvo. Y orar por Carlito para que sea salvo. Y cuando orar por Carlito, voy a tener. Lo tenés allá Carlito, pero el resto de la familia se te va. Yo no quiero un Carlito que sea salvo. Quiero que la familia se encuentre conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque nunca te pasó como que los demonios te atacan por etapas a la familia. Ora por ella y se te cae arriba. Ora por la economía cuando vas ahorrando para arreglar ese baño que te pierde agua y tienes que entrar con bota de goma. Se te rompió el termo. O se te manifestó de al lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oye, iglesia, ¿por qué le hago esta palabra? Porque necesitamos, oiga, que cuando oremos por un milagro completo. Amén. Y luego oremos, no me puedo detener. La fe no es ganar a uno. La fe es ganarlo a todos y mantenerlos a todos. Yo sueño con una iglesia de un nivel de prosperidad. Tienes que crecer. Tu fe tiene que crecer en relación con Dios. No puedes crecer tu fe si estás en la pavoteada. No puede crecer tu fe. Cuando dicen gloria a Dios, yo sé cuando alguien cree y que cree que se va a llevar algo diferente, algo distinto. Se le ve en el rostro. Quiere algo nuevo. Tiene que crecer. ¿Quiere ser más bendecido? Amén. Tenemos que aprender a sembrar. Amén. Romanos 8, 4:18. Denme por favor 4:18 de Romanos. Y vamos a ver un hombre de fe. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Espera, nomás. Él creyó, ¿qué? Esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Salmo 40 me dice, pacientemente esperé en Jehová. Amén. ¿Y por qué esperó paciente? Porque él tenía fe. ¿Y qué es esperanza sobre esperanza? Yo sé que llego a ese lugar. Yo hoy trabajo para ganar ese lugar. Yo trabajo para ganar eso. Yo trabajo, Señor. ¿Qué quiero decir? Mi fe hoy la deposito. Esperanza sobre esperanza. Imagínense, desde cuando Dios le habló a Abraham, los años y los problemas que pasó, hasta que viniera el hijo de la promesa. 100 años, Abraham. Y Dios le había dicho que iba a tener otro hijo. Y algunos acá, oigan, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué le digo esto? ¿Qué tuvo que hacer? Él creyó. Esperanza sobre esperanza. Significa que él se escuche. Cada mañana me imagino eso esto.
Él creía a Dios. Él renovaba la fe en el Señor y decía, Señor, yo sé que lo cumplirás. Amén. Él iba envejeciendo, se iba poniendo todo chupado. Su cutis se le iba cayendo. Tenía al Señor adentro, estaba rejuvenecido, pero oiga, él se estaba envejeciendo. Y escuche, su milagro no había llegado. Pero él creyó. Esperanza sobre esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué es? Lo voy a traducir porque algunos no lo entienden. Cuando le damos al Señor en primer lugar, ¿tenés un vehículo ahora? Ya el 2017, no sé, tenés que renovarlo, cambiarlo, cambiarle vehículos. Pero cuando la cosa está difícil, ¿no estaba difícil antes también? Que Dios tiene un auto, está pagando esa cuota de ese auto. Dije que no quiero vivir más en la casa que vivo, que se me llueve, que me ahoga ahí adentro cada vez que llueve. Y ahora estás soldado para pagar el alquiler, preocupado por eso. Cuando no tenías, Dios te dio todo para pagarlo. Y ahora tus gastos fijos han provocado en ti, oiga, que tu fe mengue y estás preocupado por la cuota y no por, oiga, por el milagro de Dios. ¿Me está entendiendo? No podemos quedarnos ahí. De Dios para construir la casa. ¿Por qué no te puede dar para terminarla? ¿Sabes por qué? Porque son prioridades. ¿Les creo o no les creo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si te dio ese auto para dar ese anticipo que no podían y ahora una cuota te está deteniendo porque estás poniendo la mirada en esa cuota y no en el Dios que te da, en el Dios que te sorprende. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos viven, escuchen, en una situación donde Dios no quiere más que vivan en esa situación. Decirle que está a tu lado, hay bendiciones nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienes que procurar algo. Señor, necesito una cosa. Amén. Esperanza sobre esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te acordás lo que dije de Johnny? ¿Te acordás lo que dije de Lourdes? ¿Te acordás lo que dije de Manuel? Esperanza sobre esperanza. En cada uno había una batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En cada uno había una batalla. Teníamos que, oiga, liberarla, teníamos que corregirla, teníamos que formar el carácter de Dios, la voluntad de Dios en ella. Oiga, cada cosa era papayada. Y vos por ahí dices, ya la tengo, ya está, Señor, gracias, Señor. Y te decía, pastor, sí, ¿sabes que anoche tuve una sensación porque alguien no me entiende? Van a asesinarnos. De vuelta a empezar esperanza sobre esperanza. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Iglesia, para ser padre de qué? De mucha gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tengo que leer, yo lo voy a hacer conmigo. Y lo estás haciendo. Y lo que te enseñamos lo estás aplicando a tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando estés en la peluquería te vas a soltar palabras. La gente va a venir depresiva y vuelve a soltar una palabra de fe, de esperanza, de consuelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen, conforme a lo que ¿se había qué? Se había dicho. Así que Dios nos habló, oiga, que nos daba un ejército de locos y empezó el día de un loco endemoniado a la vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, así será tu descendencia. Tenés que buscarlo a Dios. ¿Sabes por qué a veces no ores? Porque no tenés desafío. La fe te desafía. La fe te desafía. La fe te desafía. Te pone red. Escuche, métase al frente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te lee. Dios les va a bendecir. Tiene que haber un desafío. Cuando dejas de creer, a veces no puedes orar, porque tienes metas.
Póngase meta en la vida y vas a dejar de dar vuelta en la vida. Y buscando, oiga, que todos te aprueben, que todos te amen. Cuando tú te pones una meta, no sé si alguien te aprueba o no te aprueba, oiga, si te quieren o no te quieren. Lo importante es que tú sabes que Dios te dijo que tenías que hacerlo. Y Dios te dice cosas locas. Dios felicita a los locos. 4 locos rompiendo un techo, bajando un paralítico. ¿Por qué no entraron? Y le dijeron 4, yo me imagino, podrían haber hecho para abajo. Mando 2 adelante, 2 llevan el paralítico y los voy golpeando. ¿Voy a entrar o no voy a entrar? ¿Pero por qué por el techo? Y Dios no atiende los que entran por la puerta en ese día, sino que llama la curiosidad, la atención del Señor. Y estos locos que están rompiendo el techo. Y por la fe de esos locos, esa persona fue salva. Fue salvada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que a Dios le gusta la gente que hace algo distinto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y provoca la atención de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablar distinto, iglesia. Confesar distinto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí tu fe va a ser desarrollada. No tienes para qué orar, porque te has limitado. Te has preocupado por los recursos fijos, oiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes dónde me doy cuenta? La gente a veces hablando y se está pensando con quién va a pasar la fiesta. Y no está mal pensar, sino que el hecho, oiga, tengo tiempo, estoy atareado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no está mal que usted lo piense, el problema es que cuando lo piensa se amarga. Ay, pero si viene esa sinvergüenza, esa cara de caballo, no quiero que te case. Siempre hay alguna así. Y la otra dice lo mismo de él. Pero cuando llegan las 12 se abrazan y brindan juntas como grandes amigas. Me alegro que hayas venido. Ay, yo también. Te amo, te amo. Después de las 12 se empiezan los días de vuelta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando estás preocupado en las cosas de Dios, oiga, estamos pensando en un 2017 que tenemos que alcanzar cosas nuevas, logros nuevos. Cada vez que pusimos logros, por gracia y misericordia de Dios lo alcanzamos. Porque Dios está, oiga, moviéndose a favor de aquellos que creen. Y cuando una iglesia cree, es un agente activo sobre la tierra. Es la dirección de Dios que te impulsa a cosas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene que creer. Pero júntese, contágiese de gente de fe, gente que quiera crecer. Cuando dicen gloria a Dios, gente que le pueda robar la atención al Señor, que le pueda robar la atención. Señor, aquí estoy primero en la fila. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesito yo. Pero lo único que va a impulsar a recibirlo, oiga, esconderlo no es fe. Llevarlo eso dentro mío como un peso no es fe. Fe es decirle, Dios, lo deposito en tus manos. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser una persona totalmente cambiada. Voy a dejar mi carnalidad. Voy a dejar mi humanidad. Quiero crecer, Dios. Quiero que me llenes de esa fe del cielo. Esa fe que estuvo en Abraham, padre de la fe. Quiero que esté en mí, Señor. El Espíritu Santo me ayudará. Seré otra persona. Seré un hombre y una mujer, oiga. El servicio. Amén. Oh, qué iglesia. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando usted siembra o da para Dios, tiene que sembrar. Hay momentos en la vida que usted tendrá que tomar decisiones en Dios. Hay momentos y desafíos que tendrá que tomar decisiones en Dios. Y esos momentos son cruciales en nuestra vida. Porque son momentos, oiga, donde le creo a Dios o no le creo a Dios. Momentos cruciales donde Dios va a bendecir nuestras vidas. Donde Dios quiere bendecirlo, pero siempre Dios para darnos nos pide. Si queremos ser finos, tenemos que ser vacíos. Si queremos tener amor, oiga, tenemos que darle todo lo que no es amor. Y decir, me vacío de lo que no me sirve para que Él me llene de amor. ¿Cómo dice gloria a Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero que la gente me atienda, yo tendré que atender a la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Provocaste. General, ¿dónde está tu milagro? Ponete de tu iglesia. Se acabó. Fue, escuche, el verme que Dios es un Dios que constantemente me renueva y que quiere cosas nuevas. Hay gente que tiene que, escuche, recibir milagros de Dios. No creerlo, escuche, es como desafiarlo a Dios para nada. Gente que tiene que recibir milagros. Cuando tú dices amén, le estás diciendo, Señor, lo creo. Es una potencial. Yo no sé cómo pelea usted en Dios. Pero yo le digo, Dios, tienes que decirme esto. Tú lo prometiste, Señor, siempre va a pasar. Mas tu palabra se va a cumplir. Tu palabra no pasa de moda, Señor. Yo la creo, Señor. Yo la he visto. Haciendo eficacia en mi vida y en tanto de miles de personas. Señor, esta palabra lo dice, que me bendecirás de tal manera que seré de bendición a otros. Créale la palabra. Pelee por la palabra. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dijo que te va a usar, te va a usar. El que dejó de usarse por Dios fuiste tú. El que dejó de creer a lo de Dios fuiste tú. Pero Dios sigue pensando lo mismo de lo que te habló. Tú dices gloria a Dios. Sigue soñando por una familia que sirve completa al Señor. Sigue soñando por los hijos que Dios te dará. Sigue soñando por ese matrimonio, por esa familia, por esos familiares. Sigue soñando. Podría haber viajado por el día. Buen auto. Pero en ese avión lo visitó el Señor. Para hacerle recordar que Él se lo había hablado. Para hacerle acordar que le había dicho que lo iba a visitar en ese avión. Así que se vio y se quebró. Se emocionó, se quebró. ¿Sabe por qué nos emocionamos y lloramos? Porque Dios nos hace sentir que su amor es único para nosotros. Que Dios va a cumplir lo que habló. Nos va a bendecir de una manera grande y extraordinaria. Yo ya creo que me bendijo el Señor. Estoy diciendo en 2017. Yo le dije, Señor, voy a atender a toda la gente, de los que caminan al lado mío, de los que sean gente de fe. Esta locura que tú me diste, Señor, venga sobre ellos, se convierta. Porque hay mucho por hacer todavía. Quiero gente que sueña en su casa con estos sueños de Dios. Gente que esté pensando, oiga, las miles de almas que se van a entregar. Pastor, me vino diciendo un montón de tiempo. Sí, también. Oiga, Jesús por 3 años y medio anunciaba que el reino de Dios se había acercado y muchos no le creyeron. Pero hubo gente que le creyó de repente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Uno ve haciendo un arca, no le creían. El tiempo que tardó en hacer el arca fue la burla de muchos. Pero ya estaba acertado por lo que hacía. Dios nunca llega tarde, Él llega justo al horario que Él estipuló. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si estás mejor, no creas que es por mérito. Si estás mejor, no creas que es por mérito. Atención. No creas que es por mérito tuyo. Sí has trabajado por eso. Pero esa casa que viene es por gracia y misericordia de Él. Por gracia y misericordia de Él. Porque han visto tu sacrificio. Y cuando estés entrando a esa casa, que Dios te dará propia, la presencia de Dios te quebrará. Para hacerte recordar que fue Él y no vos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Cuando entres a esa casa sentirás la presencia de Dios. Cuando usted mires ese auto, miré por el parabrisas y enseguida hice una película de recuerdos de mi vida. De todo en segundos, milésimas de segundos, por todo lo que pegué. Digo, Señor, tú eres fiel. Gracias te doy. Pero vine más todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir la presencia de Dios cuando vengan los regalos, cuando vengan las sorpresas de Dios. Dios te dio eso, te va a dar otro. Dios te dio eso que tienes, te va a dar otro. Porque cuando sembramos para Dios, yo no sé en qué nos libre el Señor. No sé de qué nos libre. Porque la siembra trae bendición. La siembra trae bendición. ¿De qué nos libra el Señor? Iglesia, yo no sé cuántas almas se han de entregar en esta campaña, pero yo sé que algo se está sucediendo. Que Mar del Plata va a ser sacudida. Nos toquen las almas que nos toquen y queremos las que más Dios nos mande. Pero la ciudad va a ser sacudida. Usted y yo trabajamos y sembramos tiempo, semillas. Y eso es recordatorio delante del Señor. Cuando los demonios vengan, usted es por liberar a una persona, los demonios van a salir corriendo, porque van a decir, estos son gente que creyeron. Y saben lo que es expulsar fuera un demonio. Entonces le dice, vámonos, le dice un demonio a otro, le dice, antes que los ate, que nos envíe a lugares desiertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Iglesia, crecer. Elevar. El enemigo trae la situación para que veamos lo cotidiano. Elevarte. Elevarte. Por eso tus días son iguales. Cuando Dios te pone desafíos adelante, te da la provisión. Pero cuando no miras los desafíos de Dios, no puedes terminar de pagar lo que debes. No te alcanza para eso menos. Porque no tienes desafío. Porque dejamos de creer. Ahora peleo naturalmente. El mundo también lo hace. El mundo paga alquiler, paga luz, paga gas, paga impuestos. Eso va haciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que te provoques, iglesia. Amén.